La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema titulado, ¿quién me recuerda? Aviva tu fuego. Aviva tu fuego. Bueno, y hoy seguimos hablando de fuego. Algunos dirán, esos hermanos bautistas ya se están poniendo como que muy pentecostales, ya hablando de fuego y todo ese asunto. Yo eso solo lo escuchaba en las iglesias pentecostales, que eran así bien alegres. Esto hace parte de las Sagradas Escrituras. Y es imposible caminar sin el fuego de Dios. Amén. Al inicio del año el Señor nos decía, no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Hermano, y nada podemos hacer sin el Señor. Y agrego que tampoco, o que también nada queremos hacer sin Él. Nada sin Él. Amén. Así que bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes un tema. Si anteriormente hablamos de aviva tu fuego, quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de este tema, que no se apague tu fuego. ¿Cuál es el título? Que no se apague tu fuego. ¿Hay alguien ahí a su lado? ¿Puede recordárselo, por favor? Díselo. Se apague tu fuego, que no se apague nuestro fuego, que no se apague nuestro fuego, que no se apague tu fuego. Y quiero que por favor me acompañe a leer en el libro de Levítico, capítulo 6, verso 12, y pido que al Señor, al Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana, con su poder, con su gracia, con su favor, que podamos recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Levítico, libro de Levítico, capítulo 6, verso 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué? No se apagará. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? Cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá, ¿qué? Continuamente en el altar. No se apagará. Amén. ¿Cuántos aplauden al Rey? Aleluya. Gloria sea a Dios. Qué bueno. Bueno, ahora sí leo este texto sin interrupciones del predicador. Qué mala costumbre esa de los predicadores casi siempre. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Nuestro tema, que no se apague tu fuego. La semana pasada estuvimos hablando en 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, cuando el Señor le habla a Timoteo a través de Pablo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y miramos ahí las cosas que colocamos en riesgo cuando permitimos que lo que Dios ha colocado en nosotros se vaya apagando. Y la invitación y el consejo de Dios es para que avivemos ese fuego. Hoy hablamos de este mismo tema, pero desde otra perspectiva, y es que no se apague tu fuego. Hoy hablaremos desde lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento acerca de ese fuego en nuestra vida. Lo primero que debemos recordar es que el fuego que hay en nosotros ha sido encendido ¿por quién? Ha sido encendido por Dios. El ser humano no puede encender fuego por sí mismo. Ese fuego de la pasión de Dios en su vida no es por los esfuerzos del ser humano. El fuego en la adoración y en la exaltación a Dios siempre ha sido iniciado por Dios, no por nosotros. Hermanos, normalmente
qué maravilloso sería que nosotros pudiésemos iniciar ese fuego. Pero realmente quien inicia el fuego, quien enciende el fuego, es nosotros. Por eso la Escritura dice, el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es Dios quien lo puede hacer, amén. Es importante que lo tengamos claro. Es Dios quien enciende ese fuego en su vida y en mi vida cuando hay un encuentro personal con Él, amén. Yo no sé si usted ya ha tenido ese encuentro personal con Él. Bueno, sé que muchos aquí lo han tenido. Pero tal vez aquí hay personas que quizás no han ido a ese lugar de encuentro y no han tenido ese encuentro personal con Dios, o tal vez no le han dado a Dios en su corazón ese lugar que permita que ese fuego sea encendido. ¿Sabe? Es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. Permitirle a Dios que encienda ese fuego que purifica, ese fuego de salvación, ese fuego en el cual Dios viene a morar en tu vida. Amén. Es importante que usted tome una decisión hoy por Dios, pero ese fuego será encendido cuando tú tengas un encuentro personal con Él. Siempre ha sido Dios. Recuerde que en el tabernáculo, cuando Dios comienza a tratar con los seres humanos, con su pueblo Israel desde el tabernáculo, es Dios quien enciende el fuego. Dios le da las instrucciones aquí en este libro de Levítico capítulo 6, le da las instrucciones de cómo debería manejarse todos los términos de la adoración y de los sacrificios a Dios. Dios le da todas las instrucciones a Moisés y a Aarón. Pero después de estas instrucciones nosotros encontramos en el capítulo 9 de Levítico que después de que Moisés entra en el tabernáculo, sale, hay algo que ocurre, y es que la gloria de Dios desciende y viene fuego y enciende el sacrificio que está en el altar. Es Dios quien inicia el fuego, pero a partir de ahí había una gran responsabilidad para Israel y particularmente para los sacerdotes. ¿Y cuál era esa gran responsabilidad? No dejar apagar el fuego. Amén. Dios ha encendido un fuego en usted y lo ha encendido en mí. Pero luego de eso, la responsabilidad de no dejarlo apagar es suya y es mía. Amén. Igualmente en el templo de Salomón, ¿quién enciende el fuego, hermano? Salomón oró, ofreció sacrificios a Dios. Pero cuando Salomón termina de orar, lo que pasa es que la gloria de Dios desciende y desciende fuego que consume los sacrificios. Dios enciende el fuego también en el templo. Pero la responsabilidad de que ese fuego no se apagara ahora quedaba en manos de los sacerdotes. Algo que ocurre en Israel, y es una época decadente en los tiempos de Elías, del rey Acab. Israel se había apartado de Dios, adoraba a los Baales, a los ídolos, y resulta que el altar de Dios se encontraba ¿en qué condición? ¿Cómo se encontraba el altar de Dios? Estaba caído y estaba arruinado. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Elías? Elías tuvo que reparar, tuvo que levantar el altar que estaba arruinado, el altar que estaba caído. Elías reconstruye ese altar. Amén. Y después de que reconstruye ese altar, coloca allí un sacrificio. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios enciende el fuego de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque habían dejado apagar el fuego. Amén. No solamente el fuego de la adoración en el templo, sino el fuego de Dios en sus corazones, de tal manera que ahora adoraban ídolos como Baal y como Acera. Amén. Hay algo y hay un evento maravilloso, y es cuando Dios enciende el fuego en la iglesia. Hechos capítulo 2 verso 3 dice que en el tiempo de Pentecostés, en el día de Pentecostés, el fuego de Dios, el Espíritu Santo, desciende sobre los que estaban allí reunidos, y dice que les aparecieron y le fueron repartidas lenguas como de ¿qué? Como de fuego. Dios está encendiendo la iglesia, el fuego en la iglesia. Amén. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. De tal manera que cuando usted y yo conocimos al Señor, su fuego se ha encendido en nosotros. Es Dios quien inició ese fuego. Usted no era así como lo es ahora, o como llegó a ser cuando le conoció, ¿cierto? Algo ardía muy profundamente en usted, tanto así que la gente le decía: oye, ¿a ti qué te pasó? ¿Te volviste loco? ¿Has cambiado?
Había en nosotros una pasión inmensa por hablar de Jesús. Queríamos estar en el templo, todo era diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios encendió un fuego en nosotros. Amén. Pero la responsabilidad de que no se apague es nuestra. Amén. El fuego debe estar siempre encendido. Leo nuevamente Levítico capítulo 6, verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, hermanos, no se apagará. Y dice que el sacerdote acomodará el holocausto y pondrá leña cada cuánto. ¿Leña cada cuánto? Cada mañana. Y los sacrificios, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego que Dios ha colocado en usted y en mí es una responsabilidad de nosotros no dejar que se apague. Amén. El sacerdote era el responsable de que no se apagara ese fuego. Bien, Dios encendió el fuego. Pero ahora, sacerdote, levitas, ustedes tienen que estar muy atentos a que ese fuego no se apague. Es nuestra responsabilidad. Nosotros como creyentes no podemos dejar que el fuego que Dios ha encendido en nosotros se apague. Y hay algo que aquí el Señor le dice a los sacerdotes, y es que deberían buscar ¿qué? Deberían colocar ¿qué? En el altar cada mañana. Deberían colocar leña. Amén. Dios es todopoderoso para traer el fuego y decir fuego permanente. Él lo puede hacer, pero resulta que colocó la responsabilidad en nosotros de mantener ese fuego. ¿Y cómo se mantiene ese fuego? Cada mañana hay que buscar leña para echarle al altar. Amén. Cada mañana. Cada mañana. Cada día. Es decir, que Dios dijo, mire, esto no es una cuestión de una vez por semana. A veces somos cristianos light, ¿no? Pero lo que pasa es que yo tengo 3 días. Otros dicen, bueno, yo tengo mis raticos. No. El fuego debe estar encendido permanentemente. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Que hemos descuidado ese fuego. Que hemos descuidado atender ese fuego. Cuidarle es nuestra responsabilidad. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por mí. Hermano, y esto no es por rango, no es que porque yo soy el pastor el fuego va a estar encendido siempre. Si el pastor descuida la leña cada mañana que debe colocar en el altar, hermano, será un pastor apagado. Amén. Si el creyente, sea cual sea su nombre, su rango, es su apellido, su estrato, deja o descuida la leña en el altar, hermano, será un cristiano apagado, sin fuego, sin poder. Amén. Yo no sé si estamos de acuerdo con eso. Alabamos al Rey de Gloria. Amén. Aleluya. De tal manera que afirmamos lo siguiente: quien quiera agradar a Dios no puede dejar apagar el fuego que Él ha colocado en su vida. Si usted en esta mañana o en su vida cristiana se ha descuidado y está dejando apagar ese fuego, créame que no está agradando a Dios. Porque esta es una orden que Dios da. Esto no fue una sugerencia. El Señor no le dijo a Moisés y a Aarón y a los sacerdotes, manténganlo si puede. No, es responsabilidad tuya, Carlos, que no se apague el fuego que he encendido en ti. Amén. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Nadie lo va a hacer por nosotros. Escúchame, joven, tu mamá no lo va a hacer por ti. Tu papá no lo va a hacer por ti. Esposo, tu esposa no lo va a hacer por ti. Iglesia, el pastor no lo va a hacer por ti.
eres tú. Tu líder no lo va a hacer por ti. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. El sacerdote debía obedecer a Dios. Debía obedecer. Y de pronto quizás el sacerdote esta mañana amaneció muy cansado. Y diría tal vez el sacerdote, hoy no le voy a echar leña a eso. Mañana o tal vez en la tarde tengo otras cosas que hacer. No, el sacerdote debía obedecer. El Señor dijo cada mañana. Hermano, y muchas veces es un reflejo de nuestra vida espiritual, donde no hay leñas y tampoco hay mañanas ni hay tiempos con Dios. Amén. Es nuestra responsabilidad, de nadie más. Amén, iglesia. Amén. Algo más que quiero hablar en cuanto a esta parte. Y está en Levíticos capítulo 6, verso 11, dice: y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Dice verso 12: y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana. Había una instrucción sobre las cenizas. ¿Qué había que hacer con las cenizas? Las cenizas, ¿qué había que hacer con ellas? Había que sacarlas. ¿Y sabe por qué? Porque es que las cenizas ya no tienen capacidad para encender el fuego. Y muchas veces nuestra vida espiritual camina con solo cenizas de lo que ayer fue y de lo que ya no es. Amén. Yo era, yo hacía. Hermano, eso ya se consumió. Lo que necesitas tú es ofrecer un sacrificio nuevo. Amén. Eso es lo que yo necesito cada día. Cada mañana, Romanos capítulo 12 dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermano. Y eso no es cada semana, eso es todos los días. No podemos vivir, hermanos, de las cenizas del ayer. Esas cenizas había que apartarlas porque se convertían en un estorbo. Lo que fuiste, lo que un día hiciste, la relación que un día tuviste, hermano, eso quedó atrás. Ya eso es ceniza. Se necesita madera nueva, un sacrificio nuevo. Totalmente. Amén. Así que no podemos seguir viviendo de las cenizas, hermano. Esas cenizas había que apartarlas, colocarlas fuera en un lugar limpio. El altar tiene que estar limpio también, hermano. Y esto habla de la pureza. Tenemos que estar limpiando nuestro altar. Porque cuando el altar está sucio, hermano, no funciona como debe funcionar. Amén. Quiero hablarle de tres cosas que... Este no es nuestro tema, esto va dentro de nuestro tema. El reformador Juan Calvino, que al lado de Lutero fueron las personas más destacadas en la Reforma. Él en un comentario sobre el 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, que habla sobre el fuego y de avivar el fuego. Él hablaba de tres cosas que suelen afectarnos en cuanto al fuego en nuestra vida. Y una de esas cosas es que la pereza apaga el fuego. Hermano, muchos cristianos están apagados en su vida espiritual. El fuego, han dejado apagar el fuego por una causa que se llama pereza. Amén. Yo no sé aquí cuántos de ustedes se levantan 5 o 4 de la mañana o 6 de la mañana con una energía, con algo que le dice, tengo que detener, voy a orar, que esto me está llevando a orar. Eso es raro. Eso es raro, hermano. Yo quisiera tener eso. Pero como usted, yo también me levanto con una pereza terrible. Me levanto quizás congestionado, ¿cierto? Quizás con dolores yo no sé dónde, o tal vez en todo el cuerpo.
¿cierto? Yo creo que eso desde el chikungunya acompaña a mucha gente, ¿cierto? Y tal vez no hay la fuerza o a veces el deseo, pero muchas veces también es solo pereza. Ocurre, hermanos, que muchas veces para buscar a Dios es lo más difícil y es lo que aplazamos. Pero hay cosas que nos gustan, hermanos, que ni siquiera tienen que decirnos. Las hacemos automáticamente. Hay cristianos que les cuesta tanto venir a la iglesia y vincularse a las cosas de la iglesia. Y siempre he dicho que hay algo que es milagroso en la iglesia. Y ese algo que es milagroso es programar un paseo. ¿Sí o no? Hermano, ahí ocurren milagros. Vea, ocurren milagros de sanidad. Hermanos que estaban afectados de la pierna, usted los ve que caminan derechito. El hermano que se ahogaba, ya no se ahoga. Aleluya. Y usted lo ve en el paseo que patea balón, que abre, que corre aquí y hace allá. Hermano, qué bueno es eso. Por eso es que la iglesia tiene que programar actividades de comunión. ¿Alguien más? Aleluya, los que estaban a dieta. Vean, hermano, es algo milagroso. Ocurren milagros financieros. ¿Sabe por qué? Porque el hermano que no tenía consigue, hermano, y consigue hasta para invitar a otro. Amén. Hermanos que estaban alejados. ¿Sabe qué nos falta? Programar actividades de comunión, actividades de paseo. Aleluya. Bueno, ahora sí, pastor, hable serio del asunto. Lo que quiero decir es que si ese interés que colocamos a esas cosas que son buenas y que nos edifican tanto como iglesia, el Señor permita que pronto volvamos a tener esos tiempos. Pero si colocáramos el mismo interés para tener encendido el fuego de Dios, nuestras vidas serían diferentes. Amén. Jamás se apagará el fuego. Amén. Pero resulta que hay una tendencia muchas veces en el cristiano, y la tendencia es a dejar apagar el fuego. Hay cristianos que tienen esa tendencia de ponerse triste. Y no sabes por qué. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no estás yendo a la iglesia? No sé. O sea, es como su tendencia. Como para que alguien le tenga que decir, oye, ¿qué te pasa a ti? Tienes que volver a encender el fuego. No, hermano, eso es responsabilidad tuya. Amén. ¿Cierto? Hermanos que necesitan que los regañen permanentemente. No, hermano. La responsabilidad de tener el fuego encendido es suya y es mía. Amén. Que nos animamos, nos fortalecemos en los momentos de dificultad. Vale, eso es cierto. Pero ni el pastor, ni el líder, ni siquiera los que viven contigo en casa tienen la responsabilidad de eso. Hermano, la pereza, como dijo Calvino, es algo que nos afecta mucho. Y es necesario que seamos fervientes en esas cosas que requieren tanta diligencia, como lo dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y sabe qué es lo que requiere diligencia sobre todas las cosas, hermanos? Mantener ese fuego del Señor. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Siempre retumban las palabras de nuestro pastor Luis en nuestras mentes y corazones de cómo somos tan diligentes para ir al trabajo. Al trabajo vamos o vamos. Al trabajo vamos, llueva o no llueva. Al trabajo vamos enfermos o no enfermos. Tenemos que ir. Hermanos, qué maravilloso que pudiésemos tener en cuenta que tenemos que vencer la pereza para tener nuestro fuego encendido. Amén. Bendito sea el Señor. Otro aspecto que mencionaba Juan Calvino en su comentario
de 2 Timoteo capítulo 1, 6, es que habla de el descuido. Muchas veces somos tan descuidados. Y fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel antes del rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías comienza su reinado, él se da cuenta de la situación tan decadente de la adoración en Israel y en Judá. Y lo que hace primeramente el rey es, en el primer año y en el primer mes de su reinado, lo que hace es restaurar el culto. Porque mucha gente se había alejado de Dios, Israel se había alejado de Dios. Y para él fue prioridad restaurar el culto. Pero ¿cómo llegó Israel, cómo llegó Judá a esa condición? Por el descuido. A veces, hermanos, no nos damos cuenta que estamos siendo descuidados. Y dejamos pasar un día, hoy no leí la Biblia, hoy no leí la palabra, pero mañana sí. Mañana digo que pasado, y así se nos va acumulando el tiempo. Iglesia, por ahí les envié un plan de lectura bíblica de un año. Y les escribía, leer toda la Biblia en un año no te hará daño. Estamos acostumbrados tal vez a vivir del meme que nos mandan con el versículo muy hermoso, eso ayuda. Pero quien quiera mantener el fuego de Dios encendido en su vida, necesita alimentarse de la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días. Hermano, y muchas veces está ese descuido. No leemos la palabra, no oramos, no buscamos al Señor como debemos buscarlo. Lógicamente que el fuego se va apagando. Amén. Y Ezequías dijo, hemos llegado a esta condición. ¿Sabe por qué? Porque nuestros antepasados le dieron la espalda a Dios. Ya no quemaron más sacrificios. Ya no quemaron más incienso. El fuego en el altar se apagó. Tanto así que muchos levitas y sacerdotes se habían tenido que ir a hacer otra cosa. El fuego en el altar se había apagado. Él dice, le dieron la espalda a nuestro Señor. Y como le dieron la espalda, como dejaron apagar el fuego, Israel llegó a una condición que él la califica, su ira nos ha entregado al espanto, al error y al ridículo. Israel, Judá, estaba en una condición de horror, espanto y ridículo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, cuando le damos la espalda a Dios, cuando descuidamos lo que tanto valor tiene en nuestra vida. Amén. Quedamos en vergüenza. ¿Por qué? Por darle la espalda a Dios. Ezequías fue el hombre que entendió que esta situación no estaba bien y abrió las puertas del templo porque estaban cerradas también, y reparó esas puertas y restauró el culto. No podemos seguir cayendo en esa situación de descuido, porque seguramente el fuego se apagará y sin quererlo y sin darnos cuenta llegaremos a una situación que no queremos vivir. Amén. Y lo otro que dice Juan Calvino es: Satanás querrá extinguir todo lo que haya de Dios en tu vida. Amén. Satanás sabe que Dios ha encendido un fuego en ti, pero él no descansará. Trabaja continuamente para extinguir todo lo que haya de Dios en tu vida y en mi vida. Es por eso que él coloca ocupaciones 1000, preocupaciones 1000, para que nosotros no busquemos al Señor. Hermano, ¿tú crees que Satanás no se fija en ti? Él sí se fija en ti. Y es por eso que suceden en tu vida y en mi vida que nosotros decimos, hoy es el día que voy a orar a tal hora, hermano, y algo ocurre, ¿cierto? Algo pasa y usted cree, no, eso fue casualidad. No, hermano, ese es Satanás que está detrás de todo eso. Y llega la visita, algo ocurre, hermano, algo ocurre, yo no sé qué pasa. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no quiere que tú te enciendas nuevamente. Satanás hará lo posible y lo imposible para que tú no te enciendas.
porque sabe que cuando tú estás encendido, le haces daño a sus obras, le arrebatan las almas que Él está destruyendo. Él no quiere que tú y yo nos encendamos. Satanás trabaja en el oído del creyente. En esa iglesia no te aman, en esa iglesia no te quieren, en esa iglesia tú no eres importante, vete de ahí. Fíjate ese líder cómo te regaña, lo único que hace es regañarte. Nunca tiene una palabra de aliento para ti, pero para regañarte sí. ¿Quién está ahí? Satanás, amado hermano. Satanás está allí tratando de ¿qué? De extinguir todo lo que hay de Dios en tu vida. La Biblia nos dice que no ignoremos sus maquinaciones y que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. De tal manera, amados hermanos, es necesario que mantengamos encendido el fuego que Dios colocó en nosotros. Amén. Si no lo hacemos, lo que viene es decadencia, destrucción y ridículo. Muchas veces como creyentes sacrificamos el tiempo de colocar la leña en el altar y de sacrificar en el altar. Lo sacrificamos por tratar de ser más rápidos y más efectivos en tantas cosas. En nuestro trabajo. Tengo que hacer algo urgentemente. No, hermano, ese es un tiempo que debemos respetar. Amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted sacrifica su tiempo con Dios, las cosas se le hacen mucho más difíciles. Amén. Y no es porque Dios camine detrás de usted para hacerte, como quien dice, para meterte una zancadilla porque no lo buscaste hoy. No piense de Dios así. Sino que debes comprender que cuando las cosas te han salido bien, es porque Dios ha estado guiando todo. Amén. Pero tú has pensado que por ti, que con tu capacidad, lo puedes hacer mejor. Hermanos, y nos enredamos y decimos, voy a estar bien temprano en tal lugar para ser el primerito. Y que me atiendan a mí primero. Vale, sí, lo haces. Y resulta que llegas de primerito allá, pero ese día se cayó el sistema. Y tú dirás, oye, Dios, sí es, porque no lo busqué esta mañana, me tumbó el sistema. No, son cosas que suceden. Pero, hermanos, si hubiésemos colocado a Dios en primer lugar, las cosas hubiesen sido diferentes. Tal vez no hubiese sistema también, pero Dios hubiese inventado algo para que tu día fuese productivo. Amén. Alábale que Él vive. Amén. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Dios hoy habla a cada uno de sus hijos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es volver a encender ese fuego, volver a avivar ese fuego, recuerde eso. Tenemos que echarle madera al altar cada mañana, cada tarde, cada noche. Recuerde que Daniel, sí señor, casi se me pasa, me lo ha dicho 2 veces que lo diga, que recuerde lo de Daniel. Daniel tenía 3 horarios. Sí. Eso se ve a veces como los niños, que digo 3, pero tengo 4. Daniel tenía 3 horas innegociables. Y dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel sabía que tenía que echarle leña al fuego. Y a Daniel no le importaba de quién se tratara. Daniel, te buscan. Daniel podría decir, como dice Janfrey, que se espere. Porque yo estoy atendiendo el fuego del altar. Porque estoy en esa comunión que enciende mi fuego, que mantiene mi fuego.
que mantiene la pasión en mi vida. Estoy alimentando aquello que me ha hecho ser lo que soy. Amén. Estoy cultivando una relación con aquel que me ha traído hasta aquí. Que se puede perder mi puesto, que me pueden destituir, que aún en peligro está mi vida, dice Daniel. Pero hay alguien a quien tengo que atender primero. Amén. Hoy en día nosotros tenemos horarios de trabajo y tenemos la oportunidad de programarnos aún. Pero resulta que muchas veces, sin que nadie nos lo diga, nos complicamos la vida a nosotros mismos. Y es donde Dios llama a los cristianos a tener una disciplina, a tener definidos sus tiempos. El Señor le decía a los sacerdotes cada mañana: pero usted sabrá el tiempo, hermano, y es necesario que volvamos a alimentar el fuego del altar. Amén. Necesitamos volver a orar. Necesitamos volver a esas mañanas con el Señor. Necesitamos volver a ayunar. Ayunar en nuestra casa, si usted puede. Si no, aquí está el templo. Usted me llama, pastor. Eso sí que no sea el lunes. Pastor, yo necesito orar porque es que esos muchachos allá en la casa no me dejan, hacen mucha bulla. O la suegra pasa tirando las cosas. Así que, pastor, permítame que yo quiero ir a ayunar en la iglesia. Está abierto este lugar. Necesitamos volver a esas noches con Dios. ¿Sabes? Hay algo que te encenderá. Te aseguro que te encenderá. Y es que comiences a compartir nuevamente tu fe con alguien. Amén. Lo que el Señor nos dice en esta mañana es lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, verso 3. El Señor nos dice: yo sé que has sufrido, que has tenido paciencia y que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí viene el consejo: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué más? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, mire lo que va a ocurrir: vendré pronto a ti y quitaré ¿qué? Tu candelero. Estamos hablando de fuego, hermano. De su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor te reconoce tu trabajo, te reconoce tu paciencia, tu arduo trabajo. Pero lo que no le agrada es que has dejado tu primer amor, que has dejado tu pasión por Dios, que has descuidado el fuego que Él ha encendido en ti. Esta es una situación que nos debe llevar a arrepentirnos de haber dejado, de haber descuidado ese fuego del Señor en nuestra vida. Amén. Hermano, es muy difícil encender un fuego después de que se ha apagado. No sé en qué condición está tu fuego, pero es el momento y es el tiempo de añadir leña. Es el tiempo de acudir al altar cada mañana. Es el momento y es el tiempo. Porque no podemos dejar que se apague el fuego. Si te estás enfriando, amado hermano, reacciona. Porque el Señor dice: nunca se apagará el fuego. El Señor ha colocado el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida. No lo dejemos apagar. Termino con esto. El fuego siempre estuvo presente con el pueblo de Israel en su camino. Y algo que hace el fuego en nuestra vida
es que nos permite avanzar donde otros no lo pueden hacer. Amén. Israel podía avanzar porque ellos contaban con el fuego que les alumbraba. Muchas veces nuestra vida está en una condición de estancamiento, precisamente porque falta el fuego. Comienza, hermano, a encender, a avivar ese fuego en tu vida. Y verás como muchas cosas que han estado estancadas en ti comenzarán a darse. Muchas cosas que han estado represadas comenzarán a llegar. ¿Por qué? Porque en tu vida hay fuego. Y podrás avanzar, amado hermano, donde otros están estancados. El fuego es algo que dará dirección a tu vida. Israel sabía por dónde ir porque había un fuego que le alumbraba. Es el fuego de Dios el que terminará con tu frialdad, pero también es el fuego de Dios el que terminará con toda impureza en nuestra vida. Tal vez estás luchando con un pecado, con una tendencia en tu vida que muchas veces, perdóname la expresión, te hace sentir tan miserable, te hace sentir que no eres digno o digna de Dios. Alimenta el fuego y verás cómo ese fuego comienza a purificar tu vida y abandonarás prácticas que hasta ahora se te han hecho imposibles. Amén.